Buenas tardes, estimados alumnos. Muchas gracias por estar nuevamente en el curso de matemática. A continuación continuaremos abordando con nuestro currículum nacional base el tema correspondiente a geometría. Primero que nada, les quiero dar una breve introducción al tema de geometría con una actividad exploratoria en la que quiero que ustedes observen la siguiente imagen que les voy a poner y me digan qué es la siguiente imagen y de qué figura se trata. Ustedes la observan y les voy a dar unos 10 segunditos para que la observen y me digan qué imagen consideran que es, si alguna vez la han oído o si no la han oído. Muy bien, se trata de un mandala. ¿Qué es un mandala? ¿Qué particularidades observan ustedes en el mandala? Sus figuras, ¿qué particularidades consideran que tienen? Efectivamente, que sus figuras se ven simétricas la una de la otra. Esto, ¿cómo se podría decir? Que es un conjunto de figuras geométricas concéntricas, es decir, que tienen un mismo punto de origen, que sería este, que es una figura geométrica. Una figura geométrica son conjuntos cerrados definidos por líneas rectas, ángulos y puntos a partir de una circunferencia. Vamos a continuar. Quiero que vean esto y díganme de qué figura creen ustedes que se trata. Puede ser un gecko, ¿verdad? O una iguana. Es una iguana, pero particularmente de qué está formada, de qué está constituida la iguana. De puntos. Efectivamente. Es una figura hecha con puntos. Y díganme, figuras geométricas, puntos, rectas, ¿de qué consideran ustedes que se tratan todas estas cosas, todos estos conceptos que estamos abordando? Muy bien, son muy intuitivos de la clase que estamos abordando el día de hoy, de geometría. Entonces, ¿qué es geometría? Según su origen etimológico, proviene del griego geo, que quiere decir tierra, y metría, que quiere decir medida. Y concepcionalmente dice de que es una rama de la matemática que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras geométricas en el plano o el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Es un tema bastante complicado leyéndolo de esta manera, pero para ponerlo en palabras más comprensibles, la geometría es el estudio de las figuras representadas en un plano o en un vacío que se pueden medir y calcular mediante operaciones matemáticas. Los conceptos básicos de geometría que abordaremos en este curso son, primero que nada, el punto. El punto es el elemento más simple. No tiene tamaño, solamente tiene posición. Y el punto es la referencia principal en geometría, dado que lo emplearemos en prácticamente todas las demás figuras y todos los demás conceptos que abordemos en geometría. Otro concepto que abordaremos será la recta, que es un conjunto infinito de puntos que se colocan en dos sentidos opuestos y son y la recta atraviesa dichos puntos y se extiende hasta el infinito. Como podemos observar en la imagen, hay dos puntos A y B y la recta tiene una flecha en ambos lados que indica que se extiende infinitamente hacia la izquierda e infinitamente hacia la derecha. Otro concepto importante que abordamos es el plano, dado que el plano es una superficie llana, lisa, que se extiende indefinidamente en todas las direcciones de la superficie. Se extiende indefinidamente hacia arriba, indefinidamente hacia abajo, indefinidamente hacia la izquierda e indefinidamente hacia la derecha. El plano cartesiano nos resulta de gran utilidad para representar figuras geométricas en él y lo emplearemos de la siguiente particular manera. El plano cartesiano tiene un punto que ustedes observan que es este que está acá. Tiene un punto central
que es el que observamos acá, que está representado por 0,0. Y ustedes se preguntarán por qué dice 0,0. Este punto se denomina origen y tiene la particularidad de tener el 0,0, dado que si observamos el plano cartesiano tiene dos ejes que lo atraviesan. El eje X, que es el que está acostadito, y el eje Y, que es el que está paradito. ¿Cómo los podemos recordar para que sea más fácil, profe? El eje X es el eje horizontal, entonces es el que tenemos al horizonte, lo que miramos recto. Y el eje vertical es el que está parado, como los vértices que observamos en un filo de una banqueta o eso. Entonces, esa es la manera en la que ustedes se pueden guiar para saber más fácil cuál es el eje X y cuál es el eje Y. Y tiene la particularidad de que se extiende infinitamente hacia arriba. Ustedes observan de que es 1, 2, 3, 4 y así indefinidamente hacia el infinito. De igual manera hacia abajo. Menos 1, menos 2, menos 3, indefinidamente hacia menos infinito. De igual manera hacia la derecha, 1, 2, 3 hacia el infinito positivo y hacia la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3 hacia el infinito negativo. Otro concepto importante que abordamos es el segmento de recta. Ya abordamos el concepto de una recta. Pues un segmento de recta es el conjunto de todos los puntos que se encuentran ubicados entre el punto A y el punto B. Un segmento de recta tiene un espacio delimitado, a diferencia de la recta simple. Solo es un pedacito de la recta, vamos a llamarlo así. Otro concepto importante que abordamos en geometría es el denominado rayo, que es un conjunto de puntos cuyo extremo es 6 se extiende en dirección de D. ¿Qué quiere decir esto? Que partimos de C y nos vamos extendiendo hacia la dirección de D. Esto lo emplearemos más que nada en conceptos físicos, en representaciones de plano cartesiano, en conceptos físicos que abordaremos y será de gran utilidad para nosotros, en vectorización y otras cosas similares. Otro concepto bien importante que abordaremos, el más importante diría yo, son los ángulos. ¿Qué son los ángulos? Es la parte del plano comprendido entre dos semirrectas que se unen en un punto llamado vértice. Suena bien complicado, pero no es tan complicado. Basémonos en la imagen. Tengo dos semirrectas. Vamos a creer que mi dedo índice izquierdo y derecho son dos semirrectas. Y al unirlas, forman en esta esquina el denominado vértice. Y el espacio que hay entre cada una es el ángulo. Hablando de ángulos, hay distintos tipos. Hay ángulos agudos. Usando nuevamente de ejemplo las dos semirrectas que se forman con mis dedos, un ángulo agudo es un ángulo que tiene menos de 90 grados. Un ángulo de 90 grados es un ángulo recto que forma una L perfecta. Y un ángulo agudo es uno que se va reduciendo y se van pegando cada vez más las dos semirrectas en menor grado que el ángulo de 90 grados. El ángulo recto es lo que les acabo de explicar, un ángulo que forma 90 grados exactos, una L perfecta. Y un ángulo obtuso es lo opuesto a un ángulo agudo. Es un ángulo que cada vez sus dos semirrectas se abren más y se abren más y hay más distancia entre ellas. Hay otros tipos de ángulos también. Hay los denominados ángulos llanos, que son una línea recta y otra línea recta que tienen la misma dirección y forman por lo tanto un ángulo de 180 grados. Y hay ángulos completos que son un círculo y forman un ángulo de 360 grados. Hay distintos tipos de polígonos y un polígono es una figura definida como un espacio que se encuentra delimitado por líneas. Los polígonos son figuras que tienen más de 4 lados, como por ejemplo un pentágono, un hexágono, un heptágono, un dodecágono, etc. Hay distintos tipos de líneas. Hay líneas abiertas cuando no se unen o no encierran un espacio, y hay líneas cerradas cuando el trazo del perímetro termina en el mismo punto.